Saludos amigos, buenas tardes, bienvenidos a Media Tarde. Gracias por el privilegio y el honor que nos dan cuando comparten esta hora en que reflexionamos sobre los temas que llaman la atención de la opinión pública en nuestro país y en el mundo. Damos gracias siempre a Dios, que es quien nos permite este día y este momento para nosotros poder compartirlo con ustedes. Las buenas tardes al doctor Giancarlo Vega. Muy buenas tardes, don Omar, y muy buenas tardes a toda la familia dominicana. Gracias por siempre estar con nosotros. Lamentablemente, doctor, y yo digo lamentable porque nos han impuesto un tema que en nada, aunque mucha gente lo diga, beneficia a la República Dominicana, y hoy eso ha tenido muchos comentarios, reacciones de diferentes sectores que esto pudiera afectar de alguna manera la República Dominicana en muchos aspectos. Es el caso que tiene que ver con la constructora brasileña Odebrecht, y que ya en la República Dominicana tiene una cantidad considerable de personas que ya le dieron medidas de coerción. Incluso gente que está, que por lo menos el señor Ángel Rondón, que lo enviaron a la Victoria, nada más y nada menos. Así es, así es. Y los demás, unos tienen arresto domiciliario, que son 2 personas, hay otra cantidad que tiene la cárcel de Najayo, en la provincia de San Cristóbal, pero es el tema que va a ocupar la atención de los próximos meses y quién sabe si años, porque esto apenas comienza. Así es. Eso. Ahora lo que se estuvo hablando, porque desde el día que se dio la sentencia, el magistrado Polanco, Francisco Ortega Polanco, desde ese día, bueno, los diferentes medios de comunicación lo que han hecho es apostar en esas, sobre todo en esas 2 cárceles, la de Najayo y la de la Victoria, sus periodistas para captar el momento en que lleven estas personas a esos lugares a cumplir sus penas. No ha sucedido así, o no sucedió así, debieron esperar un tiempo porque se debe cumplir con unos trámites que usted conoce perfectamente. No sé si eso será necesario. Ya de todas maneras esa gente está presa. Así es. Y lo grande es que a veces nos enfocamos, nos desenfocamos. Por eso es tan importante lo que nosotros hacemos o tratamos de hacer desde acá, que es informar a la gente de lo que realmente ocurre y de cuáles son las circunstancias que se van agotando en estos procesos. Y que yo lo repito y lo hago a propósito en este programa, no venimos a decir las cosas que yo quiero como sucedan, porque en definitiva no estoy haciendo nada, porque las cosas no van a suceder porque yo lo diga en este programa. Y mucha gente en muchos programas entienden que porque ellos digan una cosa o porque expresen una posición sobre cualquier tema, ya eso va a suceder así. Cuando usted te está desperdiciando una excelente oportunidad para informarle a la gente y que la gente se pueda hacer una idea de qué es lo que está pasando, porque no todo el mundo tiene conocimiento de esos procesos. Son pocas personas. Mire, por ejemplo, esto que usted comentaba, eso es lo más normal y común, que una vez se le es dictada una medida de coerción a un imputado, pues haya un trámite que agotar entre el momento en que se produce y es notificada, digamos, esa decisión del juez y el momento en que es trasladado el imputado al lugar donde se le ha impuesto, digamos, la prisión preventiva. O sea, esto es normal, esto es algo que ocurre a diario, pero se van tergiversando estas cosas y se van uniendo una serie de elementos, se va alimentando el morbo, porque así como ha sido importante... No, y todo el mundo comienza a decir lo que le da la gana, ¿eh? Unos porque quieren eso, que quieren lo que ellos están diciendo, y otros porque no lo quieren. Entonces ahí viene la desinformación. Ahora, a mí me parece interesante que nosotros podamos poner en contexto todo lo que tiene que ver con las obras que fueron contratadas por Odebrecht en la República Dominicana, que digamos el periodo, incluso hasta de su inauguración e incluso su costo inicial, su costo final y la fecha de inicio de esos trabajos. Porque hay mucha gente por ahí que están hablando, bueno, en el caso de Odebrecht, pero en la mayoría de los casos ni siquiera saben las obras. Entonces, como hay personas que están involucradas porque estuvieron en tal o cual posición que tenía algo que ver con eso, es muy posible que poca gente sepa por qué esa persona está detenida.
Claro. Bueno, entonces, lo que se dice es que la empresa Odebrecht viene a la República Dominicana en el 2001, cuyo gobierno lo presidía Hipólito Mejía, que el PRD había ganado las elecciones en el año 2000. Entonces, en ese momento, presidente de la Cámara de Diputados del 2000 al 2003 era Lila Alburquerque. O sea que Lila Alburquerque se tomó 2 años de los contratos de Odebrecht en la República Dominicana. Entonces, en el 2003, Lila termina en el 2003 y entra Alfredo Pacheco. Usted recuerda cuando aquel tiroteo y que Pacheco se metió debajo de la cosa y que se llevaron la luz. Se filmó el arma de fuego. De todo, de todo. Entonces, del 2003 al 2004 fue presidente de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco. El presidente del Senado del 2000 al 2003 fue Andrés Bautista. Y del 2003 al 2004 fue Chu Vázquez. Eso es Jesús Vázquez Martínez, quien fuera senador por la provincia María Trinidad Sánchez. En ese periodo fue que se hizo el contrato del acueducto de la línea noroeste, cuyo costo inicial eran 220 millones, el costo final fueron 251 millones. La inauguración de esa obra fue el 17 de julio del año 2007, obra que se había iniciado en el 2002, que sería el primer contrato que hizo Odebrecht en la República Dominicana, y esta obra iba a tocar los pueblos de la línea noroeste, Valverde, Montecristi, Santiago Rodríguez y Dajabón, con todos los municipios que hay de por medio, que son muchos. Pero la obra, el centro de la obra, iba a estar en Mao, la provincia de Valverde. El responsable de la obra fue el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados INAPA, cuyo director en INAPA era Roberto Rodríguez. Hasta el 2004. Roberto Rodríguez, que había sido senador por la provincia del Ceibo, pidió una licencia en la senaduría, en el hemiciclo, y entonces fue a ocupar la dirección del INAPA. Otra obra que se construyó fue la obra de Pinalito, que el costo inicial fueron 131 millones, el costo final 300 millones. Esta obra se inició en el 2002. La obra fue inaugurada el 11 de agosto del 2009, 7 años después, en la provincia de Monseñor Noel. El administrador, la persona responsable de esto fue el ingeniero César Sánchez, quien era vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Luego asumiendo, hasta el momento de la inauguración, el ingeniero Radamés Segura, que fue designado en el año 2004 como vicepresidente ejecutivo. Exacto. De la sede. En el momento que se inicia, el administrador de CDE era el ingeniero César Sánchez. Espérese, porque ahora se me fue esto. La tecnología es buenísima, pero cuando te da el palo, te da el palo. Usted se imagina a una persona dando un discurso con esto. Y ha pasado. Y eso que si le ha pasado, se quedan en blanco. Por eso al día de hoy todavía muchos prefieren utilizar el método tradicional, lápiz y papel. No, y lo que hacen muchos es que llevan su cuestión escrita y en la misma medida que lo van pasando de manera electrónica lo van pasando claro, porque no es fácil, no es fácil. Por eso fue que cuando el discurso de Hipólito, usted se recuerda, que no pusieron las hojas aquí. La teoría de la cosa inanimada. Bueno, entonces, luego viene el periodo 2004-2008, que sería el primer periodo en ese momento del doctor Leonel Fernández, pero que en realidad era el segundo porque ya había sido presidente, 1996-2000. Entonces, 2004-2008, el presidente de la República era Leonel Fernández, el presidente de la Cámara de Diputados, 2004-2006, fue Alfredo Pacheco, y el presidente de la Cámara de Diputados, 2004-2006. En el 2006, que el PLD
saca 24 senadores y 96 diputados, me parece, entonces ocupa la presidencia de la Cámara de Diputados Julio César Valentín. Los presidentes del Senado en ese momento, 2004-2006, de acuerdo a esta información, porque oía al doctor Carlos Salcedo decir que no había sido presidente en ese periodo el señor Andrés Bautista. Pero bueno, la información que tengo aquí es esa, que entonces 2004-2006, presidente del Senado de la República fue Andrés Bautista. En el 2006, entonces entra Reinaldo Pared Pérez. Pero me parece que sí, porque el PRD había sacado mayoría en las elecciones del 2002, que esas autoridades se quedaban hasta el año 2006. Esa mayoría se mantuvo en ambas cámaras legislativas entre el 2002 al 2006. Exactamente. Que es cuando el bloque progresista entonces adquiere la mayoría, sustituyendo, digamos, en mayoría al PRD. Exactamente. Entonces ahí se contrata la obra, la hidroeléctrica Palomino, con un costo inicial de 225 millones y el costo final 400 millones. El inicio de la obra fue en el 2006 y la obra fue inaugurada el 11 de agosto del 2012. 11 de agosto del 2012, algunos días antes de entregar en el lugar de San Juan de la Maguana, que colinda ahí con la provincia de Azua. Esta fue una obra de la empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGI, cuyo administrador fue el ingeniero Rafael Suero Miliano, mi querido amigo. Luego está el acueducto de Samaná. El costo inicial fueron 115 millones, el costo final 175 millones. El inicio de la obra fue el 2006, la obra fue inaugurada el 11 de noviembre del año 2010. Eso fue en Samaná y el responsable de esa obra fue el Instituto de Aguas Potables y Alcantarillado SINAPA, cuyo director era el ingeniero Mariano Germán, en ese momento que era director de INAPA. Luego tenemos la carretera de Casabito-Constanza, la que va desde la autopista Duarte hasta Constanza, esa hermosa carretera que se ve, eso es un espectáculo, uno transitar por esa carretera. El costo inicial fueron 41 millones, el costo final 112, se inició la obra en el 2007, fue inaugurada el 29 de junio del año 2010 y esa obra, repito, fue en la provincia de La Vega, porque Constanza es un municipio de la provincia de La Vega. Comenzó en la autopista Duarte en La Vega y terminó allá en Constanza. Esa fue la responsabilidad de esa obra, fue el Ministerio de Obras Públicas, cuyo ministro era el ingeniero Víctor Díaz Rúa en ese momento. Estas fueron las obras contratadas a la empresa Odebrecht en el periodo 2004-2008. Ahora, las obras contratadas en el 2008-2012, el presidente de la República en ese momento era el doctor Leonel Fernández, presidente de la Cámara de Diputados 2008-2010, Julio César Valentín, 2010-2012, Abel Martínez, presidente del Senado, el doctor Reinaldo Pared Pérez, que había iniciado la presidencia del Senado en el año 2006, cuando el PLD obtiene mayoría en el Senado de la República. Se contrató la obra del corredor Duarte 1, un costo inicial de 163 millones, el costo final aproximadamente 300 millones. El inicio de la obra fue en el año 2009, la inauguración de esta obra fue en agosto del 2010 en el lugar de Santo Domingo, en el Distrito Nacional. La responsable de esta obra fue el Ministerio de Obras Públicas, cuyo ministro era el ingeniero Víctor Díaz Rúa. Esta obra, el corredor Duarte 1, incluía las obras, los elevados de la avenida 27 de Febrero con José Ortega y Gasset, ese trébol que está ahí. En la avenida Charles de Gaulle con autopista de San Isidro, más o menos usted sabe por dónde es. La avenida John F. Kennedy con Doctor de Filló, eso es donde está Teleantillas. Está el pequeño como distribuidor de tránsito ahí. Exacto. Luego otra obra de la avenida John F. Kennedy, esquina Núñez de Cáceres. Claro. Otra obra fue la autopista Duarte con avenida de Mano Guayabo. Ese elevado que está ahí, que es el primero, si usted va desde Santo Domingo hacia el Cibao, es el primer elevado. Luego está el otro un poquito más hacia adelante, en la autopista Duarte, esquina Avenida Monumental.
Estas obras son el Corredor Duarte 1. Otra obra que fue contratada fue la Autopista del Coral. La Autopista del Coral es la que conecta el este con Punta Cana. Esa, para mí, una de las más hermosas carreteras, no solo de la República Dominicana, sino de muchas partes que yo he visitado. Una hermosísima carretera que une un polo turístico de trascendental importancia para la República Dominicana, como es el desarrollo, lo que se ha estado dando en el sector turístico, Punta Cana y Bávaro, con todas las otras cosas que eso implica. El costo inicial fue 360 millones, el costo final 400 millones, el inicio de esta obra fue en el 2009 y la inauguración fue el 8 de agosto del 2012. Responsable de esta obra el Ministerio de Obras Públicas, el director, el jefe de esta obra, como ministro de Obras Públicas fue el ingeniero Víctor Díaz Rúa. Luego tenemos la carretera El Río Jarabacoa, que es la que une a Constanza con Jarabacoa, por allá por la montaña. Para mí también una obra de las más grandes de la ingeniería moderna. Una maravilla que va por toda la montaña, pero uniendo estos dos municipios cuyos microclimas les dan una característica muy particular a esta zona, Constanza y Jarabacoa. Entonces, esta obra, cuyo costo inicial fueron 71 millones de dólares, el costo final 100, se inició la obra en el 2010 y terminó en el mismo 2010. El 13 de febrero, no, si se inició en el 2010, no va a terminar el 13 de febrero, aquí hay un error. Debe haber un error. Sí, claro que sí, debe haber un error. Pero bueno, lo cierto es que esa obra está ahí, responsable de la obra, el Ministerio de Obras Públicas, el ministro fue el ingeniero Víctor Díaz Rúa. Luego tenemos el acueducto múltiple Hermanas Mirabal, en la provincia Hermanas Mirabal, anteriormente Salcedo, contratado a un costo inicial de 51 millones de dólares, el costo final 110, el inicio de la obra fue en el 2010, y esta obra se inauguró el 17 de febrero del 2015, hará más o menos 2 años, en la provincia Hermanas Mirabal. Responsable de esta obra, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, INAPA, y el responsable en el momento del inicio de la obra fue el ingeniero Mariano Germán, quien fuera el director de INAPA. Luego tenemos la carretera Bávaro-Ubero Alto, Miche, Sabana de la Mar, que el costo de esta obra fueron 265 millones de dólares, el inicio fue en el 2011, se inauguró esta obra el 15 de marzo del 2016. El administrador responsable de esta obra fue el licenciado Gonzalo Castillo, como ministro de Obras Públicas y Comunicaciones. La carretera San Pedro de Macorís, La Romana, aunque ya esa estaba hecha porque se había hecho la parte de la circunvalación, sí, pero la ampliación y los puentes y todo eso, se inició el costo fueron 82 millones, el inicio de la obra fue en el 2012, el 2 de diciembre del 2013 se inauguró, responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas, el jefe de eso, como ministro de Obras Públicas fue el licenciado Gonzalo Castillo. Luego tenemos la circunvalación de La Romana. El costo fueron 76 millones de dólares y se inició. La inauguración fue en el 11 de diciembre del 2013, se había iniciado en el 2012. Eso fue en septiembre del 2012 que se inició. El responsable de la obra, el licenciado Gonzalo Castillo, como ministro de Obras Públicas y Comunicaciones. Luego tenemos el Boulevard Turístico del Este, a un costo de 110 millones de dólares. Se inició la obra también en el 2012, creo que fue en noviembre del 2012 que se inició esta obra. Finalizó su inauguración el 20 de noviembre del 2013 en Punta Cana. Responsable de esta obra, el Ministerio de Obras Públicas y el licenciado Gonzalo Castillo, como ministro de Obras Públicas, era el responsable. Luego, en el inicio de la obra fue el ingeniero Víctor Díaz Rúa, que se inició esta obra, el Boulevard Turístico del Este. Luego, en el periodo 2012-2016,
que el presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, presidente de la Cámara de Diputados 2012-2016, fue Abel Martínez, que hoy es el alcalde del municipio de Santiago de los Caballeros, el presidente del Senado del 12 al 14, Reinaldo Pared Pérez, y del 14 al 16, la profesora Cristina Lizardo. Tenemos el corredor Duarte 2, recuerden que ya hablamos del corredor Duarte 1, con los elevados que están aquí en la John F. Kennedy. Corredor Duarte 2, el costo inicial fue 163 millones, el costo final 250 millones de dólares. El inicio de esta obra fue en el 2013, que todavía no se ha inaugurado, está en ejecución. Pero la responsabilidad de esta obra es el Ministerio de Obras Públicas y el responsable como ministro es el licenciado Gonzalo Castillo. Tenemos ecovías o circunvalación del norte de Santiago. Esa es la carretera que va por fuera, sí, que uno no tiene que entrar a Santiago para cruzar a la línea Puerto Plata. Y a Puerto Plata y la línea noroeste. El costo inicial, no me dice cuánto porque no está inaugurada, el costo inicial fueron 91 millones de dólares, el inicio de esta obra fue en el 2014, la obra no está inaugurada, pero por igual responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y la responsabilidad del licenciado Gonzalo Castillo, quien es el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones. Espérese, porque esto me mandó para otro lado otra vez. Esa es la circunvalación norte de Santiago. Tenemos la carretera Piedra Blanca, cruce de Ocoa, la que cruza la montaña por aquí. El costo inicial fueron 140 millones de dólares, se inició en el 2014, se inauguró el 27 de abril del 2016. Responsable de la obra el Ministerio de Obras Públicas y responsable como ministro el licenciado Gonzalo Castillo. La central termoeléctrica de Punta Catalina, a un costo de 1.945 millones de dólares. El inicio de la obra fue en el 2014. Eso está en Punta Catalina, en Baní. La responsabilidad de esta obra es de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDE, y su administrador, el licenciado Rubén Bichara. Es una obra que está, una mega obra que está en construcción en este momento y que en el día de hoy vi al licenciado Rubén Bichara tratar sobre este tema, lo que tiene que ver con los financiamientos y todo eso, y que para nosotros es una de las obras más trascendentes de la República Dominicana. Desde aquella capitalización que se hizo, que eso fue creo que en el 98, año 1998, la reforma de la empresa pública. Exacto. Hasta este momento, en ese ámbito que tiene que ver con la generación y tiene que ver con la electricidad, esta es la siguiente obra de extremada trascendencia para el desarrollo del país. ¿Correcto? En materia eléctrica. Bueno, yo pienso que estas son las obras por las que estas personas están ya con medidas de coerción. Estas son las obras, porque eso fue lo que se dijo, que Odebrecht había pagado soborno, y aquí nosotros nos hemos limitado a describir la obra, en qué periodo, quiénes eran los responsables, en cuanto al ministerio que la contrató, a la dirección, y quienes ocupaban la presidencia tanto de la Cámara de Diputados como en el Senado. Lo cual no implica en ninguna medida responsabilidad alguna. Es decir, no, claro que no. Porque si fuera así tuviéramos que cerrar el país. Sí, porque definitivamente hay proyectos que se van priorizando en la agenda nacional y que tienen que intervenir necesariamente todas las autoridades que tengan que ver y que estén relacionadas a ese proyecto. Sencillo. No quiere decir que en el camino algún funcionario pueda de alguna manera u otra pues hacer o tomar alguna indelicadeza, pero tampoco quiere decir que todo el que está involucrado ahí y que todo el que tiene una posición tiene responsabilidad. No hemos hecho ningún juicio de valor, solamente hemos descrito estas obras, el catálogo de obras desde que Odebrecht llega al país hasta el momento. Porque usted oye muchísima gente diciendo cualquier cantidad de disparates, hablando de obras, no que eso fue en tal fecha, no que eso fue en tal fecha, y que fue tal obra, y que fulano de tal. Ahí comienzan a hablar todo el mundo, y el que sabe y el que no sabe.
Entonces, para poner en contexto cada cosa, que pienso que es la función como responsable de un medio de comunicación, es ponerle al ciudadano que te ve o te escucha o que te lee la información correcta a mano para que él tome su decisión y entienda lo que quiera entender. No es lo mismo decir, informar como un punto, digamos, relevante. Presidente de la Cámara de Diputados, fulano de tal, presidente del Senado, fulano de tal, a decir, el presidente de la Cámara de Diputados en ese momento era fulano de tal. Pero, ahí se calla en un juicio prácticamente de valor. En el Congreso, soslayado. cualquiera es un voto. Claro. O sea, que fulano de tal, bueno, tiene mucha a la hora incidencia, pero es un voto. A la hora de la aprobación, cada legislador tiene el mismo derecho que el otro. Exactamente. Vale lo mismo el legislador de la provincia, un legislador de la provincia más recóndita de la línea noroeste, que un legislador o del sur Distrito largo, Nacional, es lo que mismo. del este, que del... Ese voto vale igual, es igual. uno. Es un tema Todos valen igual. de representación. Bueno, entonces, para que entonces podamos ver qué ha sucedido con todo esto. Pausamos y regresamos. Este es su programa A Media Tarde.